Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este es un video de respuesta a sus intervenciones en el foro sobre la reforma universitaria. Lo he dicho en otras ocasiones, en esta es relativamente parecido, han habido muchas respuestas, quizás en esta oportunidad un poco menos que en las anteriores, así que sugiero que aprovechen estos días para ponerse al corriente, las personas que quedaron un poco rezagadas en este tema. Quizás la conversación en la clase sincrónica de mañana viernes 18 ayude a terminar de cuajar las lecturas y además de las lecturas que ustedes puedan escribir, redactar las respuestas. En cuanto a las respuestas en términos generales, han habido un conjunto mayoritario de respuestas que están bastante bien orientadas y algunas que quizás son bastante acotadas. No digo que tengan que desarrollar toda la explicación en cada una de las respuestas porque habíamos puesto un límite de extensión, pero quizás hay algunas explicaciones que son relativamente simples en términos de los factores que se mencionan, ¿sí? Así que vamos a hacer en la primera parte del video una serie de aclaraciones acerca de la reforma, de cómo se la ha estudiado la reforma, del texto de Portantiero, ¿sí? Que ocupa un lugar en la historia del estudio sobre la reforma y sobre los movimientos estudiantiles en Argentina, que es un lugar determinado, no el único. Lo primero que voy a aclarar es que el texto de Portantiero es un texto, como dice su data editorial, del año 1978 en México. Tiene un antecedente de publicación en Italia, en italiano, de esos años también. Portantiero estaba muy influido en su mirada sobre los procesos de lucha estudiantil de los 60 y 70 por el grupo italiano conocido como Il Manifesto, especialmente por una autora marxista que se llamaba Rosana Rosanda, que falleció, si mal no recuerdo, el año pasado. En este sentido, hay ciertas ideas que tiene Portantiero en ese texto que no son solo, no es un análisis solo de la reforma, sino que es un análisis del movimiento estudiantil en los 60 y 70, muchas veces, que uno tiene que hacer digamos, el trabajo en la lectura, diferenciar cuándo Portantiero está hablando de los 60 y 70 y cuando en realidad Portantiero nos está hablando de la reforma universitaria. Entonces, no es que no lean la parte que habla de los 60 y 70, pero hay algunas respuestas muy puntuales donde aparece el tema de el problema de la demanda, de la escasa demanda de fuerza de trabajo calificada en el contexto de la reforma, y eso es una respuesta extemporánea, ¿sí? Eso lo localiza en los años 60 y 70. Una visión muchas veces aceptada, en mi opinión, bastante apresuradamente, pero eso es otro asunto, ¿sí? Ya cuando hablemos de los años 60 y 70 veremos un poco más en detalle el asunto. Lo siguiente es que la reforma universitaria efectivamente fue un proceso, un acontecimiento histórico y un proceso histórico también, muy complejo, tanto en sus causas como en su desarrollo y en sus consecuencias. Y en este sentido podemos encontrar muchas contradicciones en muchos de los actores que analizamos. No contradicciones en el sentido de que se contradicen porque hay hipocresía necesariamente, sino contradicciones en el sentido de que cuando vemos el movimiento estudiantil de la reforma, por ejemplo,
vemos distintas fracciones de ese movimiento, tienen distintas posiciones sobre varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un asunto que es muy relevante, que se han visto también el video de Pablo, se han podido leer Revolución en los claustros, ¿sí? Hay un problema que tiene que ver con que la reforma universitaria no plantea, ¿sí? No se plantea de manera unánime ni el ingreso irrestricto ni la gratuidad. Inclusive muchos y reformistas universitarios en el 18 están a favor de tomar exámenes de ingreso, ¿sí? Ese es un asunto muy importante porque en realidad la reforma aglutina en el 18 a distintos sectores, ¿sí? Sectores que son más profesionalistas, sectores que son más, digamos, que intentan restringir el proceso de la reforma a las cuestiones estrictamente universitarias, y otros sectores que quizás son los que más aparecen en la visión de Portantiero. No digo que no sean sectores importantes en el 18, pero que son los sectores que intentan tener una mirada más política del proceso de la reforma, ¿sí? Entonces, ahí esa primera aclaración muy importante sobre el ingreso irrestricto y la gratuidad que aparece en algunas respuestas y que no es, estrictamente hablando, el programa de todos los reformistas, ¿sí? En el 18. En segundo lugar, hay unas intervenciones que tienen que ver con las causas, ¿sí? Hay algunas respuestas que se han centrado en las causas inmediatas, en los hechos inmediatos que dispararon los conflictos del 18 en Córdoba. Yo no digo que esté mal responder así, pero podríamos decir que hay distintos tipos de causas, ¿sí? Hay causas inmediatas, que son esas que mencionaba. Hay causas que son más, digámoslo así, estructurales, de la Universidad de Córdoba, del sistema universitario argentino, de la política argentina. Y hay causas, y también del contexto local cordobés, y hay causas que son más del contexto general. Entonces, en ese sentido, yo creo que una buena respuesta debería mencionar esos tres conjuntos de causas, ¿sí? Porque no alcanza, con algunas personas respondieron, digamos, sobre la Primera Guerra Mundial, la Revolución en Rusia, la Revolución en México. Todo eso está en el contexto y tiene una influencia muy grande sobre los reformistas del 18, ¿sí? Pero hay que ser preciso en este sentido, porque esos hechos ocurren en lugares muy distantes y tienen influencia sobre toda la humanidad. Pero solo en Córdoba empieza la reforma en el 18, ¿no? Entonces no alcanza como causa, ¿no? Si uno pregunta cuáles son las causas, mencionar esos eventos. Ahora, ¿por qué esos eventos son importantes? Bueno, hay una aclaración allí, ¿no? que es importante resaltar, subrayar y siempre recordar, que son eventos que inspiran una mirada sobre, por ejemplo, el colapso o la crisis civilizatoria de Europa, que hasta ese momento había sido una especie de faro para los sectores ilustrados en América Latina, ¿no? Entonces, la idea de que Europa ya no puede encabezar la civilización, y que el centro de la civilización debe desplazarse hacia otro lado, ¿no? Y ese lado, en la mirada de los reformistas, en la mirada de varios revolucionarios mexicanos, ¿no? Se va a, como Vasconcelos, se va a desplazar hacia América Latina, ¿no? Ese va a ser el nuevo lugar que va a
digamos, a irradiar nuevas ideas para la civilización. Después, las causas estructurales también que señala Portantiero, es muy importante mencionar, por una parte, las causas locales, ¿sí? Estructurales pero locales, y las causas más generales de la universidad. En primer lugar, la cuestión fundamental del atraso de Córdoba, ¿sí? Una Córdoba profundamente, digamos, religiosa, arcaica en sus estructuras políticas, en sus relaciones de clase, y a su vez una Universidad de Córdoba que se condice con ese tipo de situación, ¿sí? Yo allí quisiera hacer una intervención en el sentido de marcar que hay muy pocas respuestas de ustedes que incluyeron la cuestión de la influencia de la Iglesia en la Universidad Cordobesa como parte de las causas que marca Portantiero, ¿sí? Y verdaderamente, tanto Portantiero como Buchbinder, que tienen miradas distintas en muchos aspectos de lo que fue el proceso de la reforma universitaria, muestran con claridad que la influencia de la Iglesia Católica en la Universidad de Córdoba es un factor ineludible en las explicaciones de la reforma universitaria, ¿no? Entonces ahí un llamado de atención generalizado, ¿sí?, para el curso, de prestar atención a esa variable y a las explicaciones y a por qué esa variable es importante en los textos que tenemos en la bibliografía. En este sentido, fíjense que, insisto mucho, la reforma, una de las cosas que proclama muy rápidamente, además de la autonomía y el cogobierno, tiene que ver con el carácter laico de la educación, ¿sí? Otra cuestión importante en el texto de Portantiero, que es, digámoslo así, discutida siempre en el análisis de la reforma, tiene que ver con la relación con el movimiento obrero, ¿sí? Portantiero escribió este texto hace más de 40 años y las investigaciones históricas avanzaron mucho desde aquel entonces, sobre todo en los últimos 20 años, y lo que se ha llegado a comprender es que Córdoba era una sociedad que no era Buenos Aires en el sentido de su proceso de industrialización, pero no era una sociedad tan arcaica como la veía Portantiero. Ahora, fuera de esa cuestión, Portantiero hace digamos, nos ofrece una especie de mirada sobre Córdoba, sobre una Córdoba muy atrasada, pero a la vez encuentra allí un movimiento obrero, ¿no? Un movimiento obrero que se correspondería con una sociedad más bien industrializada. Entonces aquí es interesante la discusión desde el punto de vista del análisis. El movimiento estudiantil buscó lazos de solidaridad con el movimiento obrero, en algunas ocasiones eso ocurrió, pero también hay que comprender que el movimiento estudiantil tiene, por sus procedencias sociales, por su origen de clase y también por sus orientaciones políticas, la diversidad de orientaciones políticas, no tiene una relación, digámoslo así, de unidad completa con el movimiento obrero, ¿sí? Y aquí vuelvo un poco a plantear el problema que el mismo Portantiero lo presenta así en alguna parte y no apareció en ninguna de sus respuestas, ¿sí? Que es esta idea de que los estudiantes reformistas de alguna manera le querían como enseñar al movimiento obrero cómo hacer política, ¿no? De allí que la idea de su relación con el pueblo era la extensión universitaria. Entonces, en algún punto, Portantiero tiene una mirada de estos estudiantes como un movimiento dentro de las élites, ¿no? Dentro de las élites. Y aquí, aunque es un punto que él no desarrolla en toda su profundidad,
aparece una cuestión que me parece, me resulta central para conversar en relación sobre todo al texto de Pablo Gutschwinder, ¿sí? De la revolución en los claustros. ¿Por qué? Porque justamente la mirada de Portantiero es una mirada que intenta explicar la reforma universitaria por un contexto social más general e insertarla en un contexto social más general, inclusive desde el punto de vista de la lucha de clases más tradicional entre, digamos, burguesía, clase dominante y proletariado. Y la lectura de Pablo Gutschwinder nos alerta de la necesidad de entender los procesos internos de la universidad para comprender cómo es que se desenvolvió, cómo surgió y se desenvolvió la reforma, ¿sí? Y que desde una mirada, desde los procesos internos, tenemos que ver las disputas adentro de la élite. Entonces, fíjense cómo, aún teniendo miradas diferentes, Portantiero, digamos, eso está en la cabeza de Portantiero, pero no es la forma de enfocarlo, ¿sí? Pero, digo, se desliza, aparecen esas ideas como que los estudiantes le querían enseñar a los obreros a hacer política, o que los estudiantes se acercan al movimiento obrero a partir de lo que se llamó la extensión universitaria. En este sentido también hay algunas confusiones o algunas miradas que conviene tener cierta prudencia, ¿no? Por ejemplo, hay quienes plantean en sus respuestas que Irigoyen, digamos, apoyó la reforma. Bueno, la relación de Irigoyen con la reforma fue cambiante a lo largo del proceso de la reforma, ¿sí? Y eso es muy importante entenderlo. Hay un momento inicial en que lo apoya, hay un momento en el que a Irigoyen ya el problema le resulta un problema político adentro de su propio partido, porque el radicalismo cordobés no apoyaba la reforma universitaria, ¿no? Entonces ahí Irigoyen se da cuenta que hay que parar un poco a los reformistas, hay que buscar algún tipo de solución al asunto. Entonces, después, más adelante, Irigoyen va a apoyar nuevamente a la reforma, pero es importante entender que hay idas y vueltas, porque digamos, los actores sociales aquí, en este proceso que realmente pone contra las cuerdas digamos, al régimen universitario en el país, y obviamente al régimen universitario cordobés, de algún modo, ¿sí? De algún modo, los actores sociales más importantes así no solo se mueven por cuestiones ideológicas, ¿sí? Por ideas que consideran mejores o peores, sino que también está ahí presente con mucha fuerza los acuerdos políticos que tienen estos actores, las relaciones de fuerza, ¿no? Entonces, Irigoyen quizás seguramente simpatizaba en términos personales, ideológicos, con algunas de las ideas de la reforma, pero no siempre podía apoyar a la reforma y a los reformistas. ¿Cuál es yo me quedo con con algunas ideas, ¿sí? Que estuvieron bastante bien expresadas. Por ejemplo, Diana Mendieta, ¿sí? Hace una intervención muy buena sobre el programa político de los reformistas y nos dice que se basaba en democratizar el acceso a la universidad de la clase media, mayor participación en el gobierno universitario de los estudiantes, del cuerpo de profesores, en algunos casos de los graduados, docentes libres. ¿Sí? El objetivo era democratizar la academia vitalicia, renovar los métodos y sistemas de enseñanza hacia tendencias científicas para favorecer el progreso social. Y dice ahí algo muy interesante, ¿no? Que se introduce la idea de una proyección latinoamericanista común, ¿sí? Como un movimiento político general, y menciona el manifiesto liminal. Es una idea, es una forma bastante buena de resumir el programa inicial de la reforma. Después, como les he contado, hay distintas facciones, hay facciones más centradas en
digamos, en posiciones políticas más cercanas a la izquierda política, marxista, ¿sí? Y hay posiciones liberales en el campo de la reforma universitaria. Me voy digamos, a adelantar a una cuestión final, ¿sí? Después hablaremos en extenso en la reunión del día viernes, ¿sí? Del día viernes 18, pero que tiene que ver con por qué, ¿sí? La proyección política de la reforma universitaria fue distinta en Argentina y digamos mucho más débil que en otros países como Perú o Cuba. Bueno, hay algunas respuestas que están bastante bien rumbeadas, ¿sí? Que señalan la diferencia en las estructuras sociales, etc. Y también la diferencia de las actitudes políticas de los regímenes frente a la protesta universitaria. En este sentido, me parece que la principal diferencia tiene que ver justamente con que el éxito en el terreno propiamente universitario en los primeros años y en una sociedad donde ya existían partidos políticos que representaban las posiciones, digamos, de las clases medias ascendentes o de las partes más organizadas y mejor remuneradas de la clase trabajadora, pensemos en el radicalismo y el socialismo, ¿sí? De algún modo, como que no había espacio para la constitución de un partido de la reforma universitaria y que eso tuviese mucha fuerza. Y de alguna manera los reformistas se fueron inscribiendo luego de los distintos fracasos de construir un partido de la reforma, se fueron inscribiendo en estos partidos y también luego en el Partido Comunista. En el caso cubano o en el caso peruano, es de la reforma de donde nacen los partidos de esas orientaciones, como el APRA o los partidos comunistas de Perú y de Colombia, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no existían allí, ¿sí? Porque son la propia, digamos, represión en la universidad impulsa que cualquier solución de los problemas universitarios tenga que encontrarse en la esfera política, que es algo que en la Argentina va a pasar más adelante, ¿sí? Entonces, los partidos que forman los reformistas tienen digamos, la capacidad de organizar a otros sectores sociales. Bueno, con esto me despido, nos vemos este viernes a las 17 horas, el viernes 18, para hablar de la reforma y del peronismo, ¿sí? Y el viernes les voy a dejar abierto un foro sobre la Universidad del Peronismo. Espero que se encuentren bien, que se puedan cuidar y nos encontramos, como he dicho, el día viernes.